Hola, bienvenidos a Senderos de Paz, un espacio institucional producido por la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Senderos de Paz para escuchar las voces que construyen la democracia y la paz de este país. Hoy nos acompaña el senador Hernán Andrade Serrano, miembro de la bancada del Partido Conservador de la Comisión Primera y también un impulsor de este proceso de paz. Senador Hernán Andrade, bienvenido a Senderos de Paz. Jorge Luis, saludos muy especial y a todos los colombianos un mensaje pacífico para todos los colombianos. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Hablemos un poco para hacer algo de pedagogía con los colombianos, senador Hernán Andrade, en torno a todo este proceso que lleva el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de la FARC. ¿Qué futuro le ve al proceso? ¿Es este definitivamente el final del conflicto en Colombia? Diría, Jorge, que primero el principio, en cuanto que a la negociación se llega por una política pública que nosotros defendimos, de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. La gente no liga los dos temas. Seguramente si no hubiera habido esa política de seguridad democrática, la FARC no se sienta al camino del diálogo, de la salida política al conflicto. Yo quisiera recalcar esos 8 años del presidente Uribe, donde en mi concepto, Hugo Chávez abrió la frontera en el momento más inoportuno de esa política de seguridad democrática. Comienza el periodo del presidente Santos en la propia posesión. Juan Manuel Santos anuncia y enuncia para dónde va su política. La llave de la paz la tengo acá, dice el 7 de agosto del 2010. Entendimos el mensaje, se había trabajado la ley de víctimas, el Partido Liberal asume el tema, lo presenta con presencia del gobierno nacional, entendimos el mensaje, fuimos ponentes, porque no se puede reparar, no se puede llegar al fin del conflicto, que es su pregunta, sin reparar 7 millones de víctimas directas. Por lo menos la mitad del país, casi la mitad del país ha sido afectada. Después viene un tema que sigue rigiendo y sigue dando el marco jurídico para la paz. Ahí entendí yo, en el caso particular como ponente, para dónde iba el tema y que los diálogos se venían adelantando en un momento de mucha prudencia en La Habana. Expedido el marco jurídico para la paz que todavía la FARC se niega en ciertos aspectos a aceptar, pero ese es el soporte de la justicia transicional, ese es el soporte de lo que se va a firmar. Viene el tema del fortalecimiento del fuero penal militar. Después viene la posibilidad del referendo el mismo día, de unir las fechas, que también lo sacamos, 2010-2014, y viene todo este episodio nuevo, ya de la fase pública de la negociación, viene toda esta negociación de estos años, las dificultades que ha tenido, pero muestras contundentes el cese unilateral al fuego que ha decretado la FARC, las estadísticas. ¿Quién puede negar que hoy el ministro de Defensa me buscó las estadísticas del país, de mi departamento, donde viene reduciéndose y ya viene el momento final, donde los colombianos tienen que tener certeza que paz no puede haber paz armada, no puede haber paz con armas, no puede hacerse política con armas. Viene este momento que es el tema crucial, zonas de concentración, dejación de armas. La pregunta, sí, estamos en un momento crucial. Este no es el fin del conflicto, este es el principio del fin del conflicto. La firma de La Habana apenas es un acuerdo sobre unos puntos para comenzar a explorar con una Colombia mejor, una Colombia posible, una Colombia que el Estado llegue a esa Orinoquia, a esas zonas avanzadas, a donde se ha producido el conflicto, con un tema que todavía tendremos oportunidad de dialogar, que es el narcotráfico. Pero la pregunta es, ¿sí se va a firmar? En mi criterio, sí, bien firmada, sin cambiar modelo económico, sin entregar nada sustancial de la patria, del Estado, pero ese es apenas el comienzo de un camino largo que van a ver, no la generación nuestra ni suya, sino las próximas generaciones. Es lo que anhelamos indudablemente todos los colombianos, senador Andrade. Precisamente usted, que es un hombre que ha recorrido todos los rincones de este país, que le cabe este país en la cabeza, senador Andrade, ¿cómo visualiza a Colombia en un futuro, en una etapa de posconflicto luego de un hipotético acuerdo de paz? Sí, Jorge. Uno puede recibir con escepticismo el pos. Yo tengo más confianza en esta parte, porque esta es más mecánica, zonas de concentración. El posconflicto es muy complicado. Para mí hay un lunar en este momento que es el aumento excesivo de las hectáreas de coca, porque las hectáreas de coca con una mejor productividad es el combustible, el carbón, es el fósil, es lo que incendia la hoguera del conflicto, no el armado, no solamente el armado, toda clase de conflicto. Ahí tenemos un lunar por resolver.
Y el otro, el obvio, el que se ha repetido hasta el cansancio, mientras el Estado colombiano no llene ese 52% de la geografía nacional, el 52% es despoblado, es zonas donde la FARC ha tenido arraigo, muchas veces no popular, sino que es lo único que imparte justicia. Ahí está el secreto, ¿cómo le llegamos al retorno Guaviare, a San Vicente del Caguán, a Unión Penella, a Vichada, a toda esa geografía, a Nariño, a Cauca, a toda esa zona del Putumayo? ¿Cómo la cubrimos? Con Estado, con presencia, con alimentación escolar, con educación, con jueces de paz, con todo lo que significa el aparato estatal. Ahí está el gran reto. A partir de la firma viene lo más difícil, que el Estado cope, que el ciudadano se sienta incluido en esta nueva Colombia y que la gente crea que hay una nueva realidad, porque la FARC ha ocupado ese papel que nosotros hemos descuidado. Entonces nos viene una etapa difícil, complicada, costosa, en billones de pesos, pero donde los colombianos tienen que poner el corazón para que esa otra Colombia que ha estado olvidada, la Colombia profunda que alguna vez habló Andrés Uriel Gallego, esa otra Colombia, esa media Colombia, se llenen esos vacíos. Así que mucho más, siendo importante esta etapa de negociación, es mucho más importante y más complicada lo que se viene de ahí en adelante. Allá los amigos del Guaviare, donde ha habido una cultura diferente, una cultura de conflicto, una cultura, no los estoy ofendiendo, pero es cierto, una cultura de narcotráfico. Ellos, a eso campesinado hay que llegarle con verdadera solución. Entonces, esa es la etapa que nos falta por recorrer, que vamos a comenzar a recorrer este año, pero es una lucha, así como la ley de víctimas se programó a 10 años, que nos toca prorrogar, este conflicto no deja de recorrerse no menos de 20 años para encontrar equilibrar la pobreza y equilibrar las dos Colombias, Jorge. Gracias, senador. Históricamente nosotros los colombianos hemos manejado una especie de cliché en ciertos temas, pero en especial este de la paz, senador, a propósito de que también nosotros anhelamos, y es la voz que elevamos desde Senderos de Paz, de que ojalá podamos alcanzar esa paz definitiva. Pero hay un tema cliché, como le decía al principio, es el de el modelo político del país. Firmados los acuerdos de paz, obviamente el panorama político del país va a cambiar. ¿Cómo lo ve el senador Hernán Andrade este modelo político? ¿Qué hay que cambiar, qué hay que mejorar? Es un reto para la sociedad, está un momento de crisis de los partidos, de las instituciones, un momento terrible. El 60% de los colombianos no se sienten en los partidos políticos, no liberal y conservador, todos los partidos políticos, una uribismo, centro democrático, una verde y una en la izquierda, el 60% está por fuera. Entonces el primer reto es fortalecer partidos políticos porque es institucionalidad y ese encuentro lo hicimos en Cartagena la semana pasada. La institucionalidad está en un punto muy bajo. El Congreso de Colombia regresó a mucho honor, yo terminé la presidencia del Congreso 2009, 53%. Hoy estamos desafortunadamente en el 16%, para no hablar de justicia, para no hablar de este ejército, Policía Nacional, en un nivel de crisis. Así que este es un reto para toda la institucionalidad. ¿Cómo lo concibo? Confianza para que la sociedad vuelva a creer en un nuevo país. ¿Qué hay que hacer? Dos temas trabajamos en Cartagena. Una normatividad transicional para el aterrizaje de estos grupos políticos. Yo me resistí hasta marco jurídico para la paz, la posibilidad de participación en política, porque es muy difícil para la sociedad aceptar. Pero si ese es el costo de la negociación, la elegibilidad de voceros de la FARC, yo estoy dispuesto también como Hernán Andrade a colaborar con mi voto para que se prepare el aterrizaje de las personas que quieran participar en política a nombre de esas organizaciones al margen de la ley. ¿Cómo lo concibo? Una normatividad transicional para el aterrizaje de ellos y una normatividad para todos en financiación. Yo creo, por ejemplo, que es el momento de listas cerradas para Senado de la República. De ahí para abajo nos toca dar una transición muy larga. Financiación anticipada y efectiva, acceso de medios, que se mejore la democracia y que haya lo que pasó en las ciudades capitales, Jorge. En más de 20 ciudades capitales del país ganó el voto de opinión, no ganó las maquinarias políticas. Así que tenemos que airear ese voto de opinión para que un nuevo aire llegue a la democracia y que los partidos entiendan ese reto. Nosotros tenemos una reunión esta semana porque los partidos tienen que al interior relanzarse, reprogramarse para recibir y competir
con los que vienen fuera del escenario. Ahora, no soy el primero que lo digo. Llevamos 20 años eligiendo por violencia o paz. Elegimos a Pastrana por el reloj y el acercamiento con Marulanda. Elegimos a Uribe cuando el Caguán. Elegimos a Santos para la continuidad. Elegimos la reelección de Santos para la continuidad del programa de paz. Es hora de que el próximo presidente no se elija por violencia y paz, sino por avisorar los temas del país. Así que es un reto difícil, yo lo avisoro con optimismo, el Congreso tiene un reto grande, el desarrollo de ese acuerdo de La Habana que tenga que ser en el Congreso, que tiene que ser en el Congreso, lo que significa que tenemos que fortalecer el Congreso para darle una respuesta institucional a este nuevo reto. Muy bien, son las opiniones del senador Hernán Andrade Serrano aquí en Senderos de Paz. Los invitamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Muy bien, senador Andrade. Indiscutiblemente que los procesos de paz, como los que se han dado en diferentes partes del mundo, no son fáciles. El de Colombia obviamente no iba a ser la excepción. Hay muchas voces en pro y en contra de este proceso, sobre todo de la oposición que viene criticando fuertemente todo el proceso de paz. Pero en opinión del senador Hernán Andrade, ¿se le ha entregado el país a las FARC durante toda esta negociación? Pero antes de responderle a esa pregunta que es oportuna y clave, la oposición sirve. ¿Te imaginas la mesa de La Habana? Allá el Estado representado, sin que aquí en Colombia haya voces disonantes, claro. ¿Cómo se negocia? Claro. Así que Álvaro Uribe ha cumplido un papel, Alejandro Ordóñez ha cumplido un papel, porque la sociedad es diversa. Y así lo deben entender allá, que acá no es un juego, acá es un juego pero democrático, pero donde hay voces diferentes. No. En la ceremonia dominical de mi misa dominical se me acercó un señor el pasado domingo y me hizo la misma pregunta con no algo de rabia. ¿Está listo la entrega del país? No, no estamos entregando modelo económico. La justicia transicional significa que la FARC aceptan por primera vez la Constitución y la ley. Los invito a que los colombianos bajen por internet el acuerdo agrario. A ver qué se ha entregado. La posibilidad de unas zonas de reserva campesina en el marco de la ley, controladas por el gobierno y con presencia de la ley es lo máximo. Tierras, claro que el conflicto de tierras tiene que ver la redistribución de las tierras, pero pueden leer, yo los invito, está en internet, porque lo que se queja, lo que ha adolecido el proceso de paz es de falta de comunicación. Los colombianos no se han compenetrado de lado y lado. Lean el documento agrario, ya. Y uno diría que se ha entregado una circunscripción especial de paz en el Catatumbo, en una zona del Huila o Balsillas o Caquetá, o en el Putumayo, en el sur del país, que haya una curula adicional en Cámara, no para la FARC, para las personas que viven en la región. Eso es entrega del país. ¿Cuántas curules adicionales cuesta? ¿O no hubo en la Asamblea Constituyente curules adicionales para grupos armados? Así que no estamos entregando nada del modelo, ni económico ni social. Lo que sí tenemos es que saber que ese 50% de pobreza es una vergüenza nacional e internacional, y no estamos repitiendo el discurso de la FARC, estamos hablando de la realidad. El ser uno de los países más desiguales del mundo nos exige un reto muy grande, el derrotar esa cultura de pobreza que existe en el país. Así que después de la firma nos viene un reto con el propio modelo que existe, pero con nuevos actores, de construir una nueva institucionalidad de un nuevo país. No,
no se está entregando. Revisa, yo tengo una gran preocupación. Seguramente va a ser mi debate en el próximo semestre, el de los cultivos ilícitos. No comparto el planteamiento del presidente Juan Manuel Santos ni del ministro Yessi Reyes. Reblandecer la política antidrogas no nos va a dejar ningún fruto. Desde la firma, desde el comienzo de la negociación, no puede haber vínculo entre ese aumento de la coca y esta negociación de paz. Tenemos que romper esos vínculos. Así como la FARC tiene que romper con el narcotráfico, el Estado tiene que combatir. Ahí tengo mi gran preocupación, porque desde que haya narcotráfico va a haber bandas criminales. Ahí tengo una preocupación no de poca monta, pero no, colombianos. En ninguno de los puntos negociados se está entregando ni el modelo político, ni el modelo económico, ni el modelo social del país, se los podemos asegurar. Muy bien, senador. Estos espacios institucionales como este de Senderos de Paz los hacemos precisamente para hacer pedagogía de diferentes temas que se discuten al interior del legislativo. En esta oportunidad, pues el tema del proceso de paz. Pero, senador, aprovechando esa elocuencia y ese conocimiento que usted tiene en todo el trámite de los actos legislativos que se han dado en torno o al interior de la Comisión Primera, de la cual usted es miembro, y en la plenaria del Senado de la República, hablemos un poco y expliquémosles de manera pedagógica a los colombianos el tema de los planes de inversión para paz, en qué consisten y cómo va a ser la implementación de estos planes. En el acto legislativo, en el proyecto de acto, porque acto es el día que se apruebe y se publique, se dan unas facultades para mover los rubros estatales. Y hasta ayer caímos en cuenta que las facultades no tienen que ser solo para el presidente, tienen que ser para los gobernadores y los alcaldes, para dedicar los pocos recursos que hay a los temas centrales de donde el país está adoleciendo. Por ejemplo, hay un tema de posconflicto, vías terciarias. Hay que ayudarle al campesino a sacar, hay que apoyarlo y ayudarle. Educación, salud. Hay que fortalecer los rubros que signifiquen romper y llevar más gente a la inclusión social. Así que estamos tramitando un acto legislativo que permita tener herramientas para que cuando se firme en La Habana, aquí el 20 de julio regresemos a desarrollar la agenda. Mientras tanto le estamos dando unas facultades al presidente para expedir unos decretos ley que se puedan sacar por decreto, no necesariamente lo de refrendación, y para el tema de planes de inversión para que pueda llegar el Estado a esas zonas. Entonces estamos en este momento, un momento definitivo de esas facultades para que el Congreso asuma el papel con un trámite abreviado, mucho más breve, en unas 50%, unas 2/3 partes de celeridad, para que en el otro semestre, y si nos toca 6 meses más, en el 16 de junio del 2017 esté todo el paquete legislativo desarrollado, porque la experiencia indica, Jorge, que donde no se firme y no se desarrolle rápidamente, el acuerdo comienza a declinar. Y en ese interregno, mientras tenemos las facultades como Congreso, que las tenemos y nos las otorga este acto legislativo para desarrollar, y las facultades al presidente, viene la refrendación popular. Viene lo que los colombianos están esperando, la entrega de armas. Y viene un periodo que es el de la refrendación, donde Santos tiene la razón. Lo que le da legitimidad, lo que le da soporte, lo que le da posibilidad de ir a la Corte Constitucional a recibir el visto de constitucionalidad es el derecho fundamental a la paz. Y así no se requiera formalmente la refrendación, llámese el camino que nos indique la Corte Constitucional, se requiere que el constituyente primario, el ciudadano, ratifique este acuerdo de paz. Así que siguen unos meses. De aquí al 16 de junio, el séptimo y octavo debate en la Cámara, para sacar el acto legislativo que le da facultades al presidente y que le da facultades al Congreso para tramitar rápidamente el desarrollo de los acuerdos de La Habana y para modificar esos planes de inversión. Y viene en los próximos 4 o 6 meses el fallo de la Corte Constitucional y la convocatoria a refrendación popular. Y ahí se abre otra discusión que es la que no han terminado en La Habana, plebiscito o constituyente. ¿Cuál cree usted es el mejor mecanismo para refrendar estos acuerdos? El más rápido es plebiscito. Desde el punto de vista de ortodoxia constitucional, no es ortodoxo el plebiscito tampoco, porque es una decisión del Ejecutivo. Yo creo que la Corte nos va a tirar línea en esas famosas sentencias moduladoras, nos va a decir si el umbral se mantiene, si disminuye, pero va a concluir, en mi sentir, que sí se requiere que el colombiano de a pie, el ciudadano, ratifique el proceso de paz. ¿Eso qué permite? Celeridad, porque si es plebiscito es una convocatoria, Consejo de Ministros y nos fuimos. Si es constituyente, es un proyecto de ley
trámite legal, usted se imagina esa discusión en el Congreso y estaríamos en constituyentes el próximo año. El mecanismo que permite más agilidad es el del plebiscito. El plebiscito es un mandato político, la constituyente sí produce normas jurídicas. En cambio aquí sería mandato político a través del plebiscito o consulta popular, como nos quiera tirar línea, recibimos línea de la Corte Constitucional y después desarrollo legislativo. Así que en mi sentir, y eso es lo que el gobierno está tratando de imponer con la fuerza de la razón y de las ideas, la constituyente nos lleva a un terreno 2017 mucho más largo, políticamente difícil, que nadie asegura, no, y nadie asegura resultados 2018, si no es ahora, este semestre, pese a las dificultades de popularidad del presidente Santos, estamos a 2 años de un nuevo periodo, así que la FARC yo creo que finalmente va a tomar el camino de este acto legislativo, el camino que trace la Corte Constitucional, y como se ha señalado por muchos, por Horacio Serpa, por Rodrigo Primi, la constituyente sea el paso siguiente. Hay muchas normas que sí se requieren constituyente, pero que el acuerdo se haga y se ratifique vía plebiscito o consulta popular. Entonces la pregunta te la respondo, Jorge. Para mí el camino es la refrendación vía plebiscito, vía consulta popular en este mismo semestre. Si eso no es así, se enreda el proceso de paz. Muy bien, son las opiniones del senador Hernán Andrade Serrano aquí en Senderos de Paz. Los invitamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Senador, usted ahorita tocaba el tema de las zonas de concentración. Su departamento, el departamento del Huila, históricamente ha sido uno de los departamentos más golpeados por la violencia. ¿Qué opinión le merece este tema de las zonas de concentración? Y entiendo que usted se ha venido oponiendo un poco a que se hagan esas zonas en algunas partes de su departamento. Pero Jorge, si uno contesta que sí lo linchan en su departamento, esperemos, es que es el pánico. El pánico que tiene la gente es que nosotros los huilenses tuvimos, cuando a Hechen nos secuestraron, en el aeropuerto internacional de Lobo, que después lo llamaron jocosamente los huilenses el aeropuerto internacional Jorge Eduardo Hechen, entre la carretera y la zona de extensión habían 15 minutos, entre Neiva y la zona de extensión 20 minutos. Recuerda que la FARC nos visitó en el centro de Neiva, en la Torre Miraflores, y se llevó a Gloria Polanco y se llevó a secuestrar. Entonces, el millón de huilenses, lo mínimo que nos dicen a su vocero es: no nos vayan a traer esa zona de concentración acá. Otra vez. Tuvimos el Caguana 20 minutos, tuvimos ese desgaste, pero yo en eso tengo que obrar con consecuencia con lo que estamos hablando, lo que sea necesario e indispensable para que se concentre, porque es que la gente liga la zona de concentración con la zona del Caguán. Claro. La gente dice zona del Caguán, Coca, secuestro de Hechen, asesinato de la cacica, todo lo que pasó, narcotráfico, aterrizaje. No, estas zonas de concentración que tienen que ser es la zona que es un espacio intermedio para recibir la visita de la ONU. Ha faltado pedagogía, senador. Claro, claro. La gente liga zona de concentración con Caguán. Claro. Pero yo diría que ha faltado muchísima. Yo que soy admirador de vieja data de Humberto de la Calle Lomana, Humberto de la Calle debíamos tenerlo duplicado allá y acá explicando. Y el gobierno se dejó coger ventaja de la oposición. Y entonces la gente dice, no van a entregar las armas. Es que si no hay entrega de armas, no hay negociación. Pero es que dice dejación. Pues es que si no la entregan físicamente a un país vecino o a la ONU,
Pues no hay negociación porque en el marco jurídico para la paz exige la dejación de la arma. Jorge, a esto le ha faltado. Todos estos programas, una tarea muy grande. Y porque la memoria colectiva del Estado colombiano y del asociado es muy difícil. Es más fácil venderle de que aquí va a haber, que no va a haber paz, que estamos entregando el país, claro, que estas zonas de concentración. No, esas zonas son un espacio territorial pequeño, como concertó el Congreso, fuera de las zonas rurales, para que en ese momento haya más vigilancia, a ver quiénes entregan, quiénes verifican, cuántas armas se entregan. Y es un periodo que requerimos necesariamente para distensionar, no zona de distensión, no, para distensionar y llegar a la firma de La Habana. Esas zonas de concentración son necesarias. Yo aspiro como huilense que en La Habana no nos pacten una, pero necesariamente la FARC habla de 80, la ONU creo que ha hablado máximo de 15, ahí se llegará a un punto intermedio y aspiramos que no sea el departamento del Huila, pero esas zonas de concentración se requieren como un espacio territorial para la entrega de las armas y para el periodo de desarme de la guerrilla colombiana. Y en el Plan Nacional de Desarrollo, senador, ¿cómo quedó el departamento del Huila? Hombre, siempre. Nunca uno está contento. La navegabilidad del río Magdalena la requerimos de Puerto Salgar, de Dorada hacia adelante. Ganamos en la doble calzada Neiva-San Agustín, que ya arrancó, pero no es una doble calzada, sino en ciertas variantes, pero es una mejora de la vía. Falta APP Espinal-Neiva. Los huilenses reclamamos la continuidad de las obras que hicimos con el presidente Uribe, Colombia-La Uribe, irnos Paletara a Popayán le falta pequeño, pero bueno, por el agua amable. Tesalia Paicol se está terminando. Pero bueno, perdón, la piscicultura sí continúa, el cafecito ha mejorado, así que no todo es malo. Porque pero en una etapa de posconflicto. Tiene que haber piscicultura, tiene que regresar la ganadería intensiva. El café especial es bandera, tenemos una escuela de café en Pitalito, Huila, que lidera el SENA. Tenemos que apoyar el sector agrícola. Nosotros seguimos siendo agrícolas y una potencialidad, Jorge, turismo. ¿Usted conoce San Agustín? Le pregunto. No, buena parte de los colombianos. La riqueza arqueológica de San Agustín es 100 veces superior a Machu Picchu. San Agustín es 2000 años antes de Cristo. Machu Picchu es 1600 después de Cristo. Pero la gente no conoce porque la gente dice Pitalito, la gente cree que estamos en tanques y todavía combatiendo. El sur del Huila, el desierto de la Tatacoa, Rivera. Una de las apuestas centrales del departamento es el potencial turístico. Tenemos mucho para mostrar y mucho para mostrarle no solamente a los colombianos, sino al resto del mundo. El departamento tiene cómo salir adelante y el departamento, de los departamentos más afectados con la violencia, el PIB, la migración del capital, ha sido el departamento de Huila. Pero yo sé que los colombianos van a ser generosos y en los próximos presupuestos, en este momento de plan de inversiones, allá se va a focalizar parte de la inversión nacional que hay que desarrollar después de que se firme el acuerdo, porque el Huila ha sido de los departamentos más afectados en todo este periodo de violencia. Acordémonos todo lo que ha sucedido allá. Acordémonos de las canciones de Villamil, del Pato y Guayabero, acordémonos de las canciones del Barcino, la historia de la FARC en esta zona del Tolima grande, de arriba de Planadas, de Gaitania, y la historia de la FARC en San Vicente, en Caquetá, ha estado muy ligada al departamento del Huila, Tolima y Caquetá. Así que, así como hemos sido afectados, nosotros reclamamos que parte de la inversión del país se vaya a esta zona surcolombiana. Muy bien, son las opiniones del senador Hernán Andrade. Y finalmente, senador Andrade, ¿cuál es ese mensaje que usted desde el legislativo le envía a todos los colombianos y a los huilenses, sus paisanos, en torno a la actividad legislativa que usted viene desarrollando al interior del Congreso de la República y especialmente para este tema de la paz? Jorge, yo le he dedicado los 6 años a este tema, los 6 años de 2010 a 2016. He perdido los votos que usted no imagina. De 33 bajé a 20.000 en mi tierrita, no propiamente por mal senador, por estar metido en este tema de la paz. Mi mensaje, la actividad legislativa es esta, porque yo estoy pensando en el debate de cultivos ilícitos que va ligado. Hicimos el debate de falsos testigos porque una de las razones es, usted imagina justicia transicional con una flagelo como el de los falsos testigos. Una fábrica. Tengo una cosa en la cabeza, el exceso de seguridad. Se volvió caché en Colombia tener escoltas. Sí. El que más escoltas tiene es el que más estatus tiene. Yo creo que hasta para los senadores están sobrando ya las escoltas y los carros blindados. Hay que replantear esa seguridad, esos carros blindados para la gente que se va a reintegrar, para los líderes sociales, para restitución de tierras. Yo creo que hay que reformular el gasto en materia de seguridad. Pero fíjate que todo lo que uno va pensando, seguridad, falsos testigos,
el tema de narcotráfico va ligado con el proceso de paz, así que mis energías están, mi capacidad mental, intelectual, física, de recorrer el país es vender la posibilidad de paz y viene una tarea. Ustedes se imaginan la tarea que tenemos del 20 de julio en adelante en desarrollar el acuerdo de La Habana. Ya en Cartagena se constituyó una mesa de trabajo. Esta semana tenemos retiros espirituales como buenos conservadores y los conservadores tenemos que cumplir un papel activo en esta, así como la cumplimos en este posconflicto. Así que mis energías van dedicadas, por supuesto, a mi región, a la región surcolombiana, pero no solamente a mi región, a Colombia entera, para ver si en el desarrollo legislativo logramos un país incluyente y una mejor Colombia. Así que mis energías y mi capacidad y mi caudal legislativo, digo yo, caudal electoral, todo dedicado a este esfuerzo, porque no tenemos otra oportunidad, Jorge, no es una frase de cajón. Estamos cerca y lo vamos a conseguir. Así que toda la tarea legislativa que adelantaré de aquí en adelante en temas de justicia, en temas del debate de narcotráfico, el tema de seguridad y en los proyectos que me entreguen, los dedicaré sin ahorro alguno y sin cálculo político alguno a consolidar este proyecto de paz. Senador Andrade, muchas gracias por estar en Senderos Jorge, de Paz. cómo me alegra que me hayan invitado para este tema. Muy amable. Este tema es fundamental. Bueno, fueron las opiniones del senador Hernán Andrade Serrano aquí en Senderos de Paz. Esperamos que ustedes, queridos televidentes, hayan podido formar una opinión en torno a este sensible tema de la paz. Este es Senderos de Paz y los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.